El Día Internacional de la Familia es el día 15 de mayo. Pero como no coincide en domingo, lo hacíamos el domingo siguiente, que es hoy, día 17. Pero yo quiero que ahí donde tú estás, si tienes la oportunidad, si estás solo, ora por tu familia. Si estás acompañado con tu esposa, dale la mano a tu esposa. Si estás acompañado por tus hijos, siéntense de manera que puedan estar juntos, porque quiero orar por cada familia de la congregación. Quiero decirle en esta mañana y felicitarle. No hay cosa más hermosa que poder contemplar de la manera que Dios ama a la familia, de la manera que Dios ministra a las familias. Y por ello en esta mañana, yo antes de nada, yo quiero orar por cada familia. No sé cuántos puedan ser, no me importa el número. Lo que importa es que aquellos que están contemplando o que están viendo en nuestro canal, que sepan que hay la iglesia Casa de Adoración. Le conozcamos o no le conozcamos. Esté en España, esté en Argentina, esté en Venezuela, esté donde esté, vamos a orar porque somos el pueblo de Dios, cuerpo de Cristo a un nivel internacional, mundial. Y hoy, permitidme que lo vuelva a repetir, como yo decía en mi Facebook esta mañana, hoy se siembra una semilla que dará fruto al 100, al 60 y al 30 por uno, porque esa semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio, el que trae sanidad, el que trae restauración, el que trae reconciliación, el que el Señor haga que esta palabra de reconciliación, de esta semilla, podamos regocijarnos en su presencia. Yo quiero orar en esta mañana ante todo. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Dios, darte gracias porque primeramente somos una familia, Señor, pero gracias a esta familia, Señor, también podemos contemplar que esta familia está compuesta por familias individuales, familias, Señor, que aunque estén solos ahí en su casa, aunque no tengan familias a su alrededor porque vivan solos, sí que tienen familias fuera de su alrededor, tienen quizás padres, hijos, hermanos, no sabemos el número, Señor, pero forman parte de tu familia, que es tu iglesia. Señor, y tu iglesia en esta mañana, Casa de Adoración, queremos bendecir primeramente la familia espiritual, Señor, en la redondez de la tierra, que hoy se levante, Señor, un perfume de alabanza, un perfume de adoración, un perfume de exaltación de tu nombre y de tu persona, Señor, que podamos levantar, Señor, una flor, Señor, que dé su perfume, y esa flor es tu evangelio, Señor, esa semilla que sembramos en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por reconciliación en las familias, clamamos por reconciliación en los matrimonios, en los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano en esta mañana, Señor, y llega a cada vida, Señor, esos matrimonios que están ahí tomados de la mano, esos matrimonios que quizás se les presenta controversia, esos matrimonios, Señor, esas familias, Señor, que a causa de toda esta situación pueden tener alguna situación. Dios mío, te rogamos juntos en esta mañana que tu paz, la paz que el mundo no puede dar, la paz que el mundo proclama pero que no conoce, la paz que el mundo dice pero que no hace, nosotros en esta mañana a través de tu palabra, Señor, extiende esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que gobierna nuestros corazones, esa paz que gobierna las naciones, esa paz que puede gobernar la familia, esa paz que puede gobernar los matrimonios, esa paz que está, Señor, no condicionada a números, sino condicionada a corazones rendidos a ti, Padre. Por ello en esta mañana te decimos que tu paz y tu misericordia alcance, Señor, en esta mañana a cada vida, a cada familia, en cada nación, cualquiera sea la situación, Señor, que tu paz la alcance. Padre, muchas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Nuevamente le quiero decir que le felicito por esta familia que tienes. Hay familias muy grandes, familias muy amplias, con muchos miembros, y hay familias quizás más pequeñas, pero el Señor no mira el número, lo que mira es el corazón y el deseo de poderle servir. Y una de las maneras de poderle servir, primeramente, es reconocer que es Dios.
Primeramente reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que hacemos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras posesiones, todo cuanto tenemos le pertenece a Él. Salmo 24 así lo dice. Y aprovecho para decir que lo que dice el Salmo 24, de Jehová el mundo y su plenitud, y todos los que en Él habitan, y todo lo que aquellos que le hemos reconocido, como dice el Evangelio de Juan, que le hemos reconocido como nuestro Dios, que le hemos reconocido como nuestro Cristo, el que vino a redimirnos del pecado, el que murió por cada uno de nosotros, todo le pertenece a Él. Y por ello en esta mañana yo quiero decirte, no vamos a comprar a Dios con dinero, no se puede comprar con dinero, pero sí que hay una gratitud en nuestro corazón. Y como decía, creo que era la semana pasada, obras son amores y no buenas razones. Hay mucha gente que puede dar la razón a Dios, o le puede dar la razón a una familia cristiana, pero simplemente con la razón. Normalmente siempre hay una muestra. El marido a la esposa le muestra su amor quizás con una rosa, quizás con algo pequeño. Muchos hermanos saben, ¿no?, que el primer regalo que yo le regalé a mi esposa, y fue un de esos del pelo, y hace ya pues en el año 70 más o menos. Así que en esta mañana quiero que nos acerquemos al trono de la gracia con algo para poderle dar, con esas primicias. Y las primicias no nos hablan sino de lo primero que pueda haber en nuestro corazón para darle a Él. Pues vamos a pasarle a Él nuestra ofrenda. Y como venimos diciendo, cada uno pueda apartar ahí en ese lugar, en la medida que pueda apartar su ofrenda, su diezmo, y cuando tengamos la posibilidad, pues poderlo recoger. Hay hermanos que me lo han dejado, otros hermanos lo han hecho ingreso directamente por transferencia al banco, unos más, otros menos, pero vuelvo a repetir, Dios no está mirando la cantidad, Dios mira el corazón, porque conforme lo que hay en el corazón, así vamos también a darle. Muchísimas veces, como aquella pobre viuda, muchísimas veces en el corazón hay algo más que lo que podemos, pero en lo que podamos, en aquello que hayamos propuesto en nuestro corazón, podamos ofrecerle a nuestro Señor en esta mañana. Antes de la palabra, yo quiero orar también por la ofrenda, y después ya estamos compartiendo la palabra del Señor en esta mañana. Padre, quiero darte gracias en esta mañana. Tu fidelidad, Señor, es para siempre. Tu fidelidad, Señor, es para siempre, Señor. Tu fidelidad, oh Dios, tú cumples, tú eres fiel a tu palabra, Señor, y dices que ningún hijo tuyo mendigará pan. Por ello, en esta mañana, Señor, queremos darte gracias porque tú das el sustento necesario, Señor, para poder cubrir esa necesidad. Señor, te rogamos que tú bendigas a nuestros hermanos que en su fidelidad, Señor, ellos están aportando, Señor, aquello que tú has puesto en su corazón. En el nombre de Jesús, extiende tu mano y bendíceles, Señor, y aun aquellos que están pasando necesidad, aquellos, Señor, que quizás, Señor, no tienen para cubrir todo el sustento, Señor, para poderte dar. Dios mío, te rogamos tu amor y misericordia para con ellos, y que tú les suplas todo cuanto necesitan en su vida espiritual, en su vida económica, en su vida emocional, cualquiera sea la necesidad. Señor, sé tú el que estás supliendo cada una de ellas. Una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta mañana vamos a compartir la palabra, y quiero compartir en esta mañana sobre unos, por decirlo así, estamos pasando, pues bueno, por este confinamiento, ahí un poquito encerrados, quien no tiene posibilidad de salir de la vivienda, y menos más que ahora ya le dan un poco de libertad para poder salir. Digo le dan porque, como saben, yo no tengo problema por el tema de salir, ya que vivo en el campo. Pero yo quiero en esta mañana compartir, porque ahí se están viviendo situaciones difíciles, y en alguna ocasión hablo con algún hermano y me dice, ¿crees que es posible que estemos pasando y que por qué Dios no nos ayuda o por qué Dios no hace? Y venimos diciendo, la fidelidad de Dios
a través de su palabra nos muestra, nos enseña, nos exhorta, nos corrige. Y yo quiero compartir en esta mañana una palabra de parte del Señor que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, y vamos a leer algunos versículos, aunque hagamos referencia a otros más, pero no vamos a leerlo todo, pero sí vamos a hacer referencia a algunos versículos más, como voy a estar compartiendo en unos minutos. En Hechos capítulo 27, leemos desde el versículo 19 al versículo 29. Dice la palabra del Señor así como está escrita: honramos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Verso 20. Y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla, venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron cuatro anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Hasta aquí no vamos a leer más, el capítulo da hasta el versículo 41. Encontramos en este capítulo de Hechos 27 que Pablo iba preso a Roma, iba a ser enjuiciado, y él había estado antes con el rey Agripa, incluso le estuvo predicando, le estuvo enseñando, le estuvo tratando, y este casi le contesta: casi me convences para ser cristiano. Pero aún así, en ese convencimiento, Pablo no quedó libre, y Pablo iba directo a Roma, preso. Pues bien, yo leyendo este capítulo, y este capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles, me encuentro en él la vida del cristiano hoy. En este capítulo, que está dedicado a ese viaje que inició Pablo, o le obligaban a iniciar, encontramos que encuentro en todo el capítulo
encuentro la vida del cristiano. ¿Y por qué encuentro la vida del cristiano? Te voy a hacer referencia, ya he dicho antes, no íbamos a leer todos los versículos, pero sí que te iba a hacer referencia a algunas situaciones que el cristiano pasa. Y quisiera que conforme yo te voy leyendo estos versículos del capítulo 27, tú puedas ir comprobando la situación en que, o haciendo un paralelismo de lo que es la vida del cristiano hoy, incluso a través de toda esta situación que se está viviendo, incluso a través de la vida cotidiana, de los encuentros que podemos tener, de los problemas que podemos tener, de las quejas que muchas veces estamos presentando, y que podamos poner esa evaluación de lo que fue un hombre que no estaba libre, sino que estaba encarcelado, aunque iba de viaje, pero estaba encarcelado. Y muchos, quizás en nuestros días, podemos pensar que estamos encarcelados porque no podemos hacer lo que queramos. No podemos movernos, no podemos andar, no podemos tener, quizás estamos teniendo ciertos problemas. Y quiero que hagamos el paralelismo. Mira, quiero darte algunas citas bíblicas en ese viaje que Pablo iba haciendo hacia Roma, preso en un barco, vamos a decirlo, en una nave, que está hablando de barco. Mira, el capítulo 27, versículo 4, ahí encontramos una de las primeras situaciones en las que se encuentra el apóstol Pablo, y que esto es un paralelismo a nuestra vida hoy, paralelismo en muchas situaciones que nos podemos encontrar. Dice el versículo 4 que cuando zarparon, los vientos le eran contrarios. Hoy día hay mucha gente que su vida encuentra muchos vientos contrarios, de toda índole. Vientos contrarios en la economía, vientos contrarios en el trabajo, o vientos contrarios en el matrimonio o en las familias, como hoy estábamos diciendo y orando por las familias. Vientos contrarios, algo que no le dejaba moverse con toda libertad, algo que venía a entorpecer su viaje, algo que venía en experiencia a su vida. Y eso es lo que hoy día nosotros muchas veces encontramos. En versículo 4 encontramos una de las situaciones de dificultad que el apóstol Pablo encontró en ese viaje cuando iban hacia Roma. Versículo 6 dice que también en el versículo 6 nos habla de que llegaron a cierto lugar y cambiaron la nave. Cambiaron de nave. Ya no era la nave que había llegado hasta ese lugar, sino que allí encontraron otra. Posiblemente en nuestra propia vida llega el momento donde de golpe y porrazo cambia, no seguimos el mismo ritmo, no seguimos la misma dirección. Quizás tenemos que cambiar de pensamiento, muchas veces cambiamos de situaciones. Pero mira lo que dice el versículo 6, dice que cambiaron de nave, y el versículo 7 dice, y pensando que las cosas que habían cambiado irían mejor. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, a partir de ahora las cosas me van a ir mejor? Ya no estoy ahí en alta mar donde los vientos me eran contrarios, gloria a Dios, y nos alegramos y cantamos y bueno, pero dice el versículo 7 que aún habiendo cambiado de nave, aún habiendo cambiado el estilo de vida, dice que los vientos les impedían. Vamos a leer versículo 7 y versículo 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, la situación que nosotros pensábamos que había cambiado, porque habíamos cambiado el estilo de vida, habíamos cambiado de nave, habíamos cambiado de la situación que estábamos viviendo antes y pensábamos, ahora ya todo va a ir mejor. Pero dice el versículo 7 que aún habiendo cambiado, siguieron navegando el versículo 7 dice despacio. Quizá nosotros hacemos un alto en el camino. Cambiamos de nave, cambiamos de estilo de vida. Y la experiencia que hemos tenido antes, la experiencia que hemos tenido en la primera nave de nuestra vida, esa experiencia nos hace pensar que en la segunda
como ya tenemos la experiencia de la primera, vamos a ir mejor. Y dice que iban navegando, pero más tranquilo, más despacio, pensando en que haciendo las cosas más despacio iban a salir mejor o iban a salir perfectas. Nos puede ocurrir eso también. Pero dice en el versículo 8, si terminamos de leer el 7, dice, y navegamos a Sotovento de Creta frente a Salmón. Verso 8. Dice, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar que se llama Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. O sea que el hecho de ir más despacio, el hecho de cambiar de nave, no había cambiado las dificultades, no habían cambiado las situaciones, no habían cambiado los problemas. Los problemas le seguían. Por mejor y la experiencia que habían tenido en primer lugar, les había hecho calcular mejor los pasos, calcular mejor quizás los gastos, calcular mejor la situación que estaban viviendo. Pero, dice el versículo 8, que con dificultad llegaron a otro puerto. Vamos a otro punto más. En el verso 9, no termina las dificultades. El versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación. La cosa se le iba complicando. Pablo iba a tranca y barranca, diríamos. Pablo dentro de la nave con que viajaban, aún habiendo cambiado de nave, pensando que las cosas le iban a ir mejor, pensando que nuestra vida iría mejor, dice el versículo 9, que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación se les estaba haciendo peligrosa por varias razones. Incluso dice el versículo 9, y siendo ya peligrosa, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Quiere decir que dentro de toda esa vida que ellos estaban llevando, también hicieron, dice aquí que habían pasado ya el ayuno. Pero seguimos adelante. Versículo 10. Estoy tratando de que pongamos ese paralelismo del viaje de Pablo que iba preso con la vida que hoy día una familia, una persona pueda estar pasando. Versículo 10 dice, y habla de perjuicio y mucha pérdida. Y no solo, fíjate el ánimo que tenía el apóstol Pablo, madre mía, hasta dónde llegó su pensamiento, hasta dónde podía calcular, hasta dónde llegó a ver peligrar su vida, no solamente la suya, sino los que iban con él. Dice el versículo 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Y hay una coma, les hace recapacitar. Va a haber mucha, no una poca, no, mucha pérdida, dice. Y sigue diciendo, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Ya no estaba conforme, ya no era lo primero que habíamos leído, de que los vientos le eran contrarios. Es que después de serle contrario estaban teniendo problemas para navegar, luego después estaban cansados ya después de haber ayunado, y cuántos problemas estaban teniendo, que aquí el apóstol Pablo ya no solamente había visto su experiencia, la navegación, que los vientos le eran contrarios, sino que aquí ya estaba augurando algo mucho, mucho peor. Posiblemente el apóstol Pablo oraba, buscaría la presencia de Dios. Posiblemente le llegó a preguntar a Dios que por qué estaba pasando por allí, que bastante, lo suficiente tendría que llegar a ser preso para llevar incluso el evangelio a aquellas cárceles. Estaba dispuesto a todo eso. Pero ahí él ya también el temor se había hecho de él, al punto que comparte su temor con aquellos que le acompañaban, con los demás presos, porque también los demás iban presos. Así que el apóstol Pablo se pone ahí de pie y no le habla solamente de la pérdida material,
Cuidado, pongamos este paralelismo también en nuestra vida. Quizás muchas veces no nos ha importado perder algo material, pero no es tan peligroso perder lo material como perder la vida. Y el apóstol Pablo aquí les estaba diciendo a ellos, cuidado porque vamos a perder ya no solamente lo material, ya no solamente la nave, sino, dice el versículo 10, también de nuestras personas. Recapacitamos ahí. Y podemos decir, Señor, ¿dónde está la solución? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde me agarro? Estoy en alta mar. Los vientos me son contrarios. Los vientos pegan contra la nave. Corremos peligro ya no solamente de perder la nave, sino perder las personas que llevamos con nosotros. Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me acerco? Pero quiero seguir leyéndote. El versículo 10 hemos leído. Nos vamos al versículo 13, también de este mismo capítulo 27. ¡Ay, qué bueno! Ahí el apóstol Pablo ve algo bueno. Dice el versículo 13, y soplando una brisa de suave del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Nos relajamos. En nuestra vida, después del sufrimiento, después de la controversia, después de los problemas, después de este confinamiento, vamos a decir, ya tenemos lo que deseábamos. Ese relajamiento, en principio, podía parecerles bien. Les pareció bien. Después de este confinamiento, volvamos a la casa de Dios. Quizás vamos a volver diciendo qué relajamiento vamos a tener. Y ese relajamiento, cuidado, porque nos puede perjudicar. Y dice ese versículo que pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Me dice, levaron anclas. ¿Y qué está diciendo en el paralelismo de lo que podemos hacer hoy? Levar anclas es quitar los puntos de seguridad que ha mantenido nuestra nave, nuestra vida, nuestra familia. Mientras ellos tuvieron que dejar caer anclas para que aquella nave pudiera encontrar la firmeza en la profundidad de las aguas y no fuera vapuleada por las tormentas, por los vientos, por las olas que pegarían contra la barca. Ellos por momentos tuvieron que echar las anclas. Un ancla es una pieza grande que pesa cientos de kilos con una cadena bien gruesa y que llega a la profundidad del mar y que lleva 2 ganchos y que esos ganchos se enganchan en la profundidad del mar, se enganchan en rocas y esas rocas hacen mantener firme la nave, y por más fuertes que vengan las olas y más fuertes que vengan las situaciones, no será movida porque hay unas anclas. Pero este estado, cuidado, porque este estado de confianza que ellos tuvieron les perjudicó. Cuidado porque nuestra vida, cuando pensamos que ya la tenemos edificada sobre una roca, si dejamos que entre tus pies y la roca entre tierra, arena o entre madera o hojarasca, y levantas las anclas y dejas de estar cogido a la roca, que es lo que le ocurrió a ellos, la vida de la persona, la vida de la familia, la vida de la iglesia puede peligrar. De ahí que estamos insistiendo el hecho de que cuando volvamos tiene que haber un cambio en nuestra mente, tiene que haber un cambio en nuestro estilo de adoración, tiene que haber un cambio, tiene que desaparecer la religiosidad. Y permíteme que te diga algo en esta mañana. Cuando ellos elevaron anclas, les quiero poner un paralelismo. Y el paralelismo es que cuando se elevan anclas de nuestra vida, nos soltamos de la roca y entramos en una religiosidad. Y la religiosidad nunca, jamás nos va a llevar a buen puerto.
Por eso, te quiero seguir mencionando algunos versículos más. Dice en el versículo 14, resultado de elevar anclas, como hemos leído en el 13, dice el 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Yo no me he parado a buscar la definición de Euroclidón. Yo lo que me he parado a ver es que el relajamiento del versículo 3, de donde Pablo se relaja y diciendo, como dice, pensando en que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas, y cuando levantaron anclas vino un fuerte viento, dice un ciclón, como dice el 14, vino y pegó sobre la nave un viento huracanado fuerte que les hizo nuevamente llevar a recordar que no se pueden levantar anclas, que las anclas que hemos puesto, como cantábamos esta mañana en la alabanza, cuando hemos decidido que Cristo sea el centro de nuestra vida, no podemos soltarnos de esa ancla, no podemos soltarnos de la roca, porque cuando nos soltamos entramos en religiosidad, y cuando el enemigo ve que entras en religiosidad, viene con un viento ya no pegando sobre la nave, sino viene con un viento huracanado que envuelve las olas, la barca la vapulea y empieza a peligrar y puede llegar a perder la vida. Por ello ahí el apóstol Pablo, antes hemos dicho que el apóstol Pablo estaba diciendo ahí que ya no solamente peligraba lo material que llevaban, no solamente peligraba la nave que llevaban, sino que había el peligro de perder personas de las que iban. Cuidado, iglesia, toda la iglesia que nos está viendo, no relajemos nuestra intimidad con Dios. No relajemos nuestra dependencia de Él. No levantemos anclas pensando en que de aquí en adelante ya todo va a ir bien, porque no solamente podemos perder lo material, sino lo más importante, podemos perder almas que han sido salvadas por la sangre de Jesús, por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si somos cristocéntricos, si nuestra vida está fundada en la palabra de Dios, como decíamos esta mañana, si nuestra vida es este libro de guianza, es el libro de instrucciones, este libro nos advierte que nuestra ancla no puede ser elevada, que tiene que continuar bien formada, bien agarrada en esa roca. Son circunstancias que vemos a través de la palabra y a través del capítulo. Por eso he dicho al principio, no sé cuántos se acuerdan de lo que he dicho al principio que quería hacer un paralelismo de lo que dice el capítulo 27 de Hechos con la vida en lo particular o en lo familiar. Si hablamos de lo particular, la vida del cristiano quizás dentro de un hogar familiar que solamente él es cristiano. Entonces él es el que, por la autoridad recibida de parte de Dios, es el que va a poder llevar la vida cristiana, la vida espiritual en su hogar. Y si hablamos de una familia general, creyente, estamos hablando de una familia que va en una nave que se llama vida espiritual consagrada a Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y que esa obra tiene que estar bien agarrada, bien cimentada, bien fundamentada, como dice en Efesios capítulo 2, verso 20, que nuestra vida espiritual tiene que caminar en los fundamentos de los apóstoles, que estos al mismo tiempo la pudieron recibir por su comunión y su vivencia juntamente con Jesús. Dice en el versículo 14 que era un viento huracanado y dio contra la nave, golpeó a la familia. Hoy día hay muchos vientos huracanados, hay vientos religiosos, hay vientos de enfermedad, hay vientos de confinamiento, y esto ha traído una situación, un viento fuerte huracanado sobre la economía de las familias. Ha venido realmente un viento huracanado y ha dado contra el estado anímico de la familia, y ha venido a traer división quizás en la familia a través de los pensamientos.
todo esto ocurre, pero quiero seguir diciéndote algunas situaciones más también que podemos encontrar en este capítulo 27. Versículo 15. Lo imposible, lo que nunca deberemos de hacer. Versículo 15 dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El desánimo. Dice que no pudiendo poner proa, la proa es la parte de adelante del barco. Proa es la parte del adelante de la nave, como está hablando el apóstol Pablo aquí Lucas aquí en el capítulo acerca del apóstol Pablo. Pero este versículo es interesante, porque ¿cuántos abandonaron? Estamos orando por los que se apartaron. Estamos orando por todos los que se apartaron. ¿Y por qué se apartaron? ¿Los culpamos? ¿Nos autoculpamos? ¿Qué hacemos? Yo siempre dije, la culpa nadie la quiere tener, porque ni Adán la quiso tener. Adán le echó la culpa a Dios, la mujer que le había dado. O sea, que la culpa nadie la quiere tener. Los que se marcharon por culpa de la iglesia. En la iglesia los que se marcharon porque se apartaron, porque vieron, porque dejaron de ver, porque dijeron, dejaron de decir. Pero aquí lo que nos dice este versículo, que se abandonaron. No nos culpemos ni a ellos ni a nosotros. Culpemos a que el enemigo levanta vientos huracanados que nos hacen muchas veces abandonar nuestra fe, abandonar nuestro estilo de vida cristiana. Ya nos vemos desesperados. ¿Qué voy a hacer? De todas las maneras, en la iglesia tengo problemas, fuera de la iglesia tengo problemas, tengo situaciones, tengo enfermedad, ¿y quién me ayuda? ¿Quién está por mí? Llega el momento del desánimo, y ese desánimo, cuando se ven faltos de fuerzas para luchar contra ese desánimo, se abandonan a su suerte, diciendo, bueno, pues mientras yo esté aquí lo voy a vivir, y luego después ya veremos, ¿no? Dice el versículo 15 que se abandonaron y se dejaron llevar. Pues ahí podíamos desviarnos a otro lugar, a aquellas personas que se dejan llevar por opiniones de otros. Yo muchas veces recibo consultas, llamadas, que me consultan situaciones y les tengo que decir la decisión. Yo te puedo aconsejar, te puedo dar mi opinión, pero la decisión tiene que ser tuya. Pero hay otros que no se conforman. Yo estos días atrás hablaba con una persona y decía, hay gente que corre de aquí para allá y van para arriba, van para abajo porque quieren escuchar algo que quieren escuchar. Y cuando alguien le dice lo que ellos quieren escuchar, entonces ya está bien. Y se abandonan a esa opinión. Pero hay otros muchos que son vapuleados por los vientos contrarios, son vapuleados por los huracananes que vienen ahí. Y quiero decirte algo, ¿a dónde les llevó a ellos todo esto? ¿A dónde les llevó a Pablo? ¿Qué sufrieron? Mira, en el versículo 41 del mismo capítulo 27, esto es la vida de personas, poniéndolo en este paralelismo, que le llegan toda clase de vientos, golpes por todos los lugares, y al final se abandonan y le ocurre lo que le ocurrió a la nave que iban ellos. Dice el versículo 41, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. Cuando se encalla esa nave, se abre una grieta. Cuando se abre esa grieta, empieza a entrar agua. Pero no te lo pierdas, no es agua dulce, no es agua potable, es agua salada que no puede soportar el cuerpo físico. No se puede beber, no se puede consumir.
Pero dice que en ese versículo que dieron entre dos aguas, y el único lugar que obedecía a una opinión, a un consejo, a otra opinión, a otro consejo, al que te llama, aquel que te dice que levante las anclas, aquel que te dice que parece que ya hace buen tiempo, aquel que te dice que ya se ve un poquito el sol, que ya se ve el día, el otro que te dice que no tengas temor, que no tengas miedo. Eso te hace entrar en dos aguas, no sabes hasta dónde vas a ir. Y eso le ocurrió al pueblo de Israel cuando mismamente Elías le dijo: ¿hasta cuándo vais a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar con los profetas de los Baales y los profetas de Acera? ¿Hasta cuándo vaya a hacerle caso al loco este que se llama Acab? ¿Hasta cuándo vaya a obedecer? Y yo quiero demostraros, les decía Elías, yo voy a demostrar que realmente el que nunca nos va a llevar a lugares peligrosos ni a encallar nuestra vida entre dos aguas es Cristo Jesús. Y por ello ellos se encallaron entre dos aguas. Quiero en esta mañana decirte alguna situación para poder salir. Porque nos habla la palabra, como hemos leído, de 4 anclas. Las mismas que, si analizamos todo el capítulo, Pablo fue llevado a Roma preso, a encarcelarlo, pero él recibió las indicaciones de Dios. Él recibió las directrices que tenía que seguir. Recibió de parte de Dios. Y lo hemos leído en el versículo 23. El desánimo que les embargaba, los vientos que le eran contrarios, los huracanes que pegaban contra la nave, el hecho de que ellos por momentos habían pensado que ya todas las cosas le parecía que le iban a ir mejor, el hecho de levantar las anclas, todo esto a ellos no les sirvió. ¿Sabe lo que les sirvió? Te puedo decir, versículo 23 nos dice lo que les sirvió, pero te quiero leer desde el versículo 21. Dice él: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, no, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. El apóstol Pablo no ignora los sufrimientos, no le está dando a entender que sería bueno no haberse movido, pero ya no podían volver atrás. El temor, el desánimo, los vientos, todo lo que les había venido contra aquella barca, ya no podían evitarlo, ya lo habían pasado. Pero el apóstol Pablo se dirige a ellos y les sigue diciendo en el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pero si le había dicho antes que temían incluso perder personas, si le había dicho un poco antes que tendrían que perder lo material, tendrían que perder la nave. Y dice: y mucho me temo, lo parafraseo así, y mucho me temo que hasta personas de las que vienen con nosotros se van a perder. Pero Pablo era un hijo de Dios. Pablo había sido llamado por parte del Señor. Pablo había recibido un mensaje, lo que iba a ser su ministerio, como leemos allí en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Pablo había experimentado su relación con Dios. Y yo te pregunto, en todo ese viaje que Pablo hacía, que iba a la cárcel, que sabía que iba preso porque iban otros muchos con él, ¿no estaría un tiempo a solas con Dios? ¿No estaría pensando que su destino no era el que él quería, sino el que Dios quería? ¿No estaría Pablo pensando en su intimidad con Dios? ¿No le habría preguntado qué va a pasar?
Había visto todo lo que había visto, todos los tropiezos que había tenido, había experimentado en su vida, había visto peligrar su vida en alta mar. Pero ¿qué pasaba? Ahora se dirige a todos los hombres que iban con él en la nave y les dice que no pierdan el ánimo. Dice el versículo 22, les exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y leemos los últimos versículos del capítulo 27 y vemos que una de las cosas que el apóstol Pablo dice es que agarren las maderas de la nave y puedan navegar hasta llegar a tierra. No iba a haber pérdida. Ahora, ¿por qué dice él que no iba a haber pérdida? ¿Por qué dice él que tengan buen ánimo cuando antes les había dicho que realmente se iban a perder personas? ¿Por qué? La respuesta al verso 23. Lo que tú y yo tenemos que hacer, aunque vengan huracanes, aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos contrarios, aunque encontremos en nuestra vida piedras que nos hagan tropezar y que muchas veces vamos que caemos, que no caemos y nos cuesta trabajo levantarnos y vienen las tentaciones y viene la prueba y viene el deseo a veces de abandonar y viene el deseo de dejarlo todo y abandonarlo todo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que hizo Pablo, verso 23. La razón del por qué Pablo les dice a todos los que le acompañaban que tuvieran buen ánimo. Y la razón la dice en el verso 23. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¡Qué seguridad! El apóstol ve la puerta de salida de toda la situación, porque Dios le habló. Dios, aunque levantaron anclas, los presos que iban con él, los que le acompañaban, los que dudaban, los que entraron en su conformidad, los que entraron en su religiosidad, aquellos que incluso le dirían a ellos, a Pablo, estás loco, ¿dónde nos vas a llevar? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Lo abandonamos todo, lo dejamos, vamos a levantar ancla y nos lleve el viento donde quiera. Así nos dice, así nos refleja la palabra. Pero el apóstol Pablo no dejaba su intimidad con Dios. El apóstol Pablo no, aunque aquellas anclas se habían levantado, la suya no se había levantado. Donde hay un hijo de Dios que su ancla continúa agarrada en la roca, ya pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pueden venir tentaciones, pueden venir enfermedades, pueden venir cánceres, puede venir confinamientos, puede venir lo que venga, pero si la vida de tu casa, de tu familia, de la nave donde tú estás, tú la tienes bien agarrada con la ancla a la roca inconmovible que es Cristo Jesús, no temas, que es lo que el Señor le dice al apóstol Pablo. Te vuelvo a leer el versículo 22, 23 y 24. Porque esta noche, ¿por qué le dice que tengan ánimo? Porque, mi hermano, tú ponte firme en el centro de tu casa, en el centro de tu familia, y puedes decirle, aunque vengan vientos, yo no voy a desmayar, yo no voy a caer. Porque, y ese porque tiene que ver con tu comunión y tu intimidad y mi dependencia y la roca donde yo he edificado mi casa, la roca donde yo he edificado mi familia, la roca donde se está edificando la iglesia, la roca de la cual nosotros dependemos se llama Cristo Jesús, la roca que da agua, la roca que da y calma nuestra sed, así como el Moisés en desobediencia. Porque Dios le dijo que hablase a la roca y Moisés no se conformó, sino que golpeó la roca. Pero aún así, en medio de alguna duda, que es lo que me dice el tema de Moisés cuando tocó la roca, Dios le dijo, habla a la roca y dará agua. Y él no se conformó a hablar a la roca, sino que su inquietud, su afán para que el pueblo fuese satisfecho del agua, dice que tocó la roca.
Y solamente con haberle hablado. Y esto me dice que quizás muchas veces nuestro afán puede hacer cosas que estén fuera de lugar. Puede haber cosas que no estén bien hechas delante de Dios. Pero Dios las aprueba porque sabe el corazón que tenemos. Y Dios le aprobó a Moisés tocar la roca, aunque lo hizo mal, pero se lo aprobó. Porque no estaba haciendo otra cosa, sino que fue el anhelo de obedecer y dar agua a aquellos que estaban sedientos. Así el apóstol Pablo le dice a aquella gente que tengan ánimo, porque, dice el versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Permíteme que te diga ahí algo. El apóstol Pablo no dice, yo he estado con Dios. No. Y esto me está diciendo algo. Si él hubiera dicho, yo he estado con Dios, no lo hubieran creído. Es que no lo hubieran creído. ¿Por qué? Porque lo vieron a él y vieron cómo era y cómo se comportaba y vieron su testimonio, pero vieron también su duda anterior a decir que se iban a perder vidas. Pero él no dijo, yo he estado con Dios, porque no quería hablar de sí. Y el problema que muchas veces tenemos es que en nuestra vida cambiamos porque yo he estado con Dios. Y ponemos el yo antes, sino que él dice, Dios ha estado conmigo. Verso 23, porque el ángel de Jehová ha estado conmigo. Y dice el 24, diciendo, Pablo, no temas. No le anda dando muchas vueltas el ángel de Jehová a Pablo, sino le es directo. Lo llama Pablo, y hay una coma, si te das cuenta ahí. Lo llama y le llama la atención. Le dice Pablo. En otros lugares repite, como por ejemplo cuando se convirtió le dijo Saulo, Saulo. Cuando Moisés estaba delante de la zarza le dijo Moisés, Moisés. Y cuando y aquí no hacía falta ya que Dios le repitiese, sino que él estaba testificando su experiencia con Dios. Y le dice ahí el ángel de Jehová, el ángel de Dios, le dice, Pablo, no temas. No titubeó. No le dejó lugar a dudas. No le permitió el ángel de Dios a Pablo que volaran muchas ideas en su mente, sino dijo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bueno, tendríamos mucho para sacar de ahí, de este versículo. Primeramente, le asegura a Pablo de que no va a haber pérdida, sino que va a llegar al lugar donde tiene que ir ante César para declarar, para hacerle el juicio, para meterlo en la cárcel, para hacerle pasar por donde sea. Y le da la firmeza de que va a llegar al destino que él lleva. Y le da la firmeza, quiero que pienses en esto, y le da la firmeza que ninguno de los que le acompañan va a perderse. He dicho al principio que debemos, a través de este capítulo, vemos que podemos reflejar la vida del cristiano. Y yo lo titulé, esta palabra, la titulé 4 puntos de estabilidad del cristiano. Y esos 4 puntos de estabilidad del cristiano tienen que ver con nuestra nave. Y nuestra nave tiene que ver con nuestra casa. Y nuestra casa tiene que ver con nuestra familia. Y mismamente, también en el 16:31, el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, cree en Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Ahí hay esa promesa. Así específicamente lo encontramos aquí también, lo que Dios le dice a Pablo. Todos los que vienen contigo, dice el versículo 24, te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Dios está hablándole al apóstol Pablo de que todos aquellos que navegan en la misma nave serán salvos y podrán llegar al lugar de su destino. Así cada familia de que hoy estamos delante de la presencia de Dios, así de cada familia que hoy pertenecemos al cuerpo de Cristo, Dios nos está garantizando que todos aquellos que navegamos en la misma nave, cada miembro de nuestra familia va a llegar al buen puerto, porque Él lo ha determinado así. Ahora hay 4 anclas, hay 4 puntos. Esos 4 puntos de estabilidad que cada uno de nosotros tenemos. No me quiero alargar mucho más, ya es casi la 1 y tienen que viajar e irse a comer, ¿verdad? Pero bueno, mira, primera ancla que encontramos. El viernes pasado nosotros tuvimos la reunión, fue preciosa, muy bien, nos gozamos, pero durante el día tuvimos día de ayuno. Primer ancla, ayuno. No sé si te dice algo. Dice la palabra que el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 4 de Mateo dice que aprendamos de Él. Que aprendamos de Él. En el capítulo 11, verso 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese que aprendamos de Él estuvo en el capítulo 4 de Mateo, nos habla de que estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Sí, después le vino la tentación, pero estaba fortalecido. ¿Por qué? Porque estuvo de ayuno, y el ayuno es comunión. Ayuno es comunión con Dios. Ayuno es tiempo. Por lo tanto, primer ancla, ayuno. Lo quiero ya descifrar así, aunque podríamos pasar mucho tiempo. El segundo ancla, la oración. Una cosa es ayuno y otra cosa es oración. Ayuno es no comer durante el día. Y oración es dedicar un tiempo en nuestra intimidad con Dios. Yo siempre digo, si estás trabajando, estás en ayuno, estás trabajando, no estás orando, tienes que trabajar. Pero el tiempo de la comida, dedícalo en oración a Dios. Por lo tanto, la segunda ancla es la oración. Y eso es lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 23. Eso es lo que por ello, Pablo recibió la visita del ángel de Dios. Porque estaba en oración. Dice esta noche. ¿Cuánto tiempo? No dice el tiempo. Posiblemente estuvo desde la primera hora de la vigilia hasta la última. O quizás estuvo la mitad. Pero lo cierto es que si Dios le visitó y le habló, es porque Él estaba pendiente a lo que Dios podía decirle. Primera ancla, el ayuno. Segunda ancla, la oración. Tercera ancla, el conocimiento bíblico. Ay, aquí no pudiéramos parar. Conocimiento bíblico. Dice la palabra que su pueblo desfalleció por falta de conocimiento. En el capítulo 8 de Juan, verso 31, dice que el Señor dijo a los judíos que habían creído: si mi palabra estuviere en vosotros y vosotros en mi palabra, parafraseo así, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. La palabra conocer, conocimiento, tiene que ver con comunión. Tercera ancla, conocimiento de las Escrituras, escudriñar las Escrituras. Mis hermanos, escudriñemos las Escrituras. Yo decía esta semana, y diréis que llevo eso en la cabeza, pues prefiero llevar eso en la cabeza que no llevar otras cosas. Llevar en nuestra mente la palabra, escudriñarla. En un móvil no puedes escudriñarla, en un móvil puedes leerla. Pero escudriñarla, sentarte, abrirla, leerla, comerla y escudriñar cada texto, cada versículo. Es tener conocimiento de lo que dice la palabra, y no serás engañado. No serás engañado. El mismo Señor, en base a eso, yo lo decía el otro día, en base a eso, en el capítulo 24 de Mateo dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? No vamos a ser engañados si conocemos la palabra. Esa es la tercera ancla. Ayuno, oración, conocimiento de la palabra. Y la cuarta,
La cuarta ancla que te quiero dejar es el ancla del Espíritu Santo. Fíjate que 4 anclas no debemos de elevar. No podemos elevar las anclas que nos mantienen firmes en la fe. No podemos levantar nuestras anclas, quitarlas y elevarlas de la roca. Son 4 anclas que nos van a mantener firmes en la tempestad, en los huracanes, en los vientos contrarios, en los vientos que nos molestan, en los caminos que encontramos las piedras, en los vicios. Son anclas que nos van a mantener librándonos de las tentaciones, de todo aquello que viene a perturbar la mente del cristiano. Estas anclas van a hacer que no nos movamos de ellas. Por ello, el ancla del Espíritu Santo dice, como hemos leído en el versículo 23, el ángel de Dios ha estado conmigo. El ángel de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. Y Él es el enviado, específicamente enviado de parte de Dios, predicado, enseñado, ministrado por el Señor Jesús. Esperad hasta que recibáis la promesa de mi Padre. Y esperando esa promesa, vino, como el hermano Luis decía el pasado viernes, hablando del capítulo 2 de Hechos. Esperando vino el Espíritu Santo, como lengua de fuego vino. Y eso que nos dice, si no es la invitación a que ese ancla nunca la dejes escapar. Ese ancla nunca se te ocurra elevarla, porque vendrán vientos contrarios, y esos vientos contrarios pueden perjudicarte no solamente a ti, sino también a tu familia. Esos vientos contrarios, que muchas veces esos huracanes, que parece que nuestra casa se cae, pero la hemos edificado sobre la roca, y vendrán vendavales, vientos, ríos, aguas impetuosas. Dice que la casa que está edificada sobre la roca no caerá, mas la casa que está edificada sobre la arena, dice que grande es su ruina. Por ello, yo quiero terminar ya en esta mañana, y quiero terminar diciéndote que el ancla del Espíritu Santo, tus ojos no lo ven, pero Él está. En Romanos capítulo 8, también, versículos 26 y 27, allí dice: oramos, no sabemos cómo, pero sí sabemos que en nuestras debilidades el Espíritu Santo nos ayuda. Y cuando habla de nuestras debilidades, puede hablar de las tentaciones a las cuales tú quizás seas débil. A esas tentaciones que quizás tú cederías para no esforzarte ya mucho más. Estás cansado, los vientos, los huracanes, las tormentas. Parece que todo te iría bien, pero si elevaste el ancla del Espíritu Santo, quedas a la deriva. Te dejas llevar por el viento. Pero el Señor te dice en esta mañana que sea cual sea la situación, guardes 4 anclas: el ayuno, la oración, el conocimiento de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo. Esto nos lleva a caminar en victoria. Esto nos lleva a conocer que no estamos solos. Esto nos lleva a saber que venga lo que venga, si estamos bien fundamentados con estas 4 anclas, nuestra barca, nuestra nave y los que en ella viajan no van a ser vapuleados, porque hay un buen fundamento, y es la palabra, es la relación, es la intimidad,
es la oración, es el ayuno. Amén. Quiero terminar ya en esta mañana dándole gracias al Señor por tu vida. Pases por donde pases. Y tenemos ahí una lista por la cual vamos a orar ahora. Una lista de oración. Y que dentro de esa lista de oración hay casos muy especiales. Hay casos de enfermedad, casos de economía, casos de autonomía, casos familiar, casos de autoridad. Está lo del coronavirus, está hermanos que puedan tener cáncer. Puede haber todo ese tipo de cosas. Pero vamos a tomar esa lista y la vamos a poner sobre las 4 anclas. Y yo quiero que me ayudes ahí a orar por aquellos que están enfermos, a orar por aquellos que están pasando por dificultades. Quiero que estemos orando por cada uno de los hermanos, y no me refiero solamente a la iglesia Casa de Adoración, sino todos aquellos que están hoy conectados, vivan donde vivan. Me acuerdo de nuestra hermana Mónica Ruiz en Texas, de Isaac Andrés, el hijo de nuestra hermana Carmen, también en Estados Unidos, de hermanos que nos ven desde Argentina, desde Ecuador, de cualquier lugar, de aquí de España, de Andalucía, de aquí de Cataluña, no importa, somos el pueblo de Dios, pertenecientes al reino de Dios establecido en la tierra, y los habitantes de ese reino se llaman cristianos nacidos de nuevo. No pone denominación, no pone color, no pone nombre, pone solamente el reino de Dios establecido en la tierra, y ese fundamento está, esa barca, esa nave, la podemos vivir porque sabemos que son, no es que están, es que el reino de Dios es las 4 anclas de las que hemos visto en esta mañana. No importa la situación, oramos. Padre, en esta mañana, en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, tu presencia nos habla, tu presencia está con nosotros, Señor, y está en nosotros. Padre, estamos pasando un tiempo de confinamiento, tiempo de noticias de todas clases, tiempo de bulos, tiempo, Señor, de personas que escuchan todo lo que les llega, todo cuanto les llega, Señor, en profecías, en cualquier comentario. Señor, nos pueden dejar llevar, nos podemos dejar llevar por tantas cosas. Pero en esta mañana venimos ante ti, Señor. Y venimos ante ti porque no nos vamos a dejar llevar de cualquiera. Señor, porque la palabra que nunca jamás falla, la palabra que es fiel porque eres tú hablándonos. Señor, la dirección que tomamos en ayuno, la dirección que tomamos en oración, la dirección que tomamos en conocer lo que tu palabra nos dice día a día, mañana a mañana, nos declara que son nuevas tus misericordias, nos declara que en ti somos más que vencedores, nos declara que en ti somos salvos, nos declara que en ti somos sanos, nos declara, Señor, que en ti somos perdonados, nos declara todo cuanto viene para ser salvos en nuestra vida, y entendamos que no somos salvos por nuestras obras, que somos salvos por la gracia tuya y la fe puesta en ti. En esta mañana, Señor, juntos, todo tu pueblo, Señor, ahí donde haya un hijo tuyo, aún en los lugares más remotos, más escondidos, que nosotros no conozcamos, Señor, aún en los lugares que más prohibido puede estar tu evangelio, Señor, pero las ondas radiales, Señor, no pueden ser impedidas, Señor, sino que llegan y llevan el fruto de tu palabra. Señor, te rogamos en esta mañana que tu palabra, Señor, se haga efectiva en la vida de cada uno. Señor, tu palabra dice que tú has llevado nuestras enfermedades hasta la cruz del Calvario y por tus llagas somos sanados. Tu palabra dice, Señor, que nuestras maldades han sido quitadas y perdonadas, Señor. Esa maldad tiene que ver con la vida espiritual, y por ello en el nombre de Jesús en esta mañana, Señor, juntos te rogamos por esa lista de oración que tenemos, Señor. Señor, solamente tú conoces la profundidad
profundidad de esa palabra. Solamente tú conoces la profundidad de esa lista. Solamente tú conoces los casos especiales. Señor, unos muy graves, otros menos graves. Unos de enfermedad, otros de economía. Pero en el nombre de Jesús esa lista la tenemos, Señor, y la enganchamos, la ponemos, oh Dios, sobre esas 4 anclas, oh Padre amado, para que en esa nave donde viajamos, Señor, podamos, oh Dios, llegar al lugar donde tú nos has prometido. Y tú has dicho en tu palabra que estás preparando lugar para cada uno de nosotros, que un día vendrá y nos llevarás contigo, Señor. Y por ello en esta mañana, Señor, te decimos que ese lugar, Señor, no va a ser impedido para que yo y mis hermanos podamos llegar, porque es una promesa tuya, Señor, y ahí vamos a entrar porque tú estás preparando ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, visita, Señor, cada hermano. Oh Dios, nos unimos en esta mañana en pedirte por los enfermos, en pedirte, Señor, por el que padece cáncer, pedirte, Señor, por los autónomos, pedirte, Señor, por aquellos que están sufriendo, Señor, a causa de este virus, pedirte, Señor, tu bendición y agradecimiento de nuestro corazón por aquellos que están trabajando al frente de esta sociedad, Señor, los enfermeros, Señor, los que trabajan en las ambulancias, los médicos, Señor, los cirujanos, Dios mío, Señor, el gobierno, los responsables de cada nación, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana te decimos, levantamos, Señor, nuestro clamor para que las anclas no sean levantadas. Levantamos nuestro clamor para que las anclas sigan agarradas, cogidas, Señor, tomadas ahí de la roca, porque es una roca que nadie jamás la podrá mover, porque esa roca se llama Jesucristo, y el que ha venido, el que viene, oh Dios, nos ha prometido que estaremos con Él por la eternidad. En esta mañana, Señor, muchas gracias. Derrama de tu gracia sobre cada familia, dándote gracias, Señor, por cada varón, por cada matrimonio, por cada hijo, Señor, porque si el mundo este día, Señor, ha celebrado el Día de la Familia, nosotros mucho más, Señor, la celebramos, porque quizás el mundo ignora lo que es la familia, pero nosotros sabemos lo que es la familia, porque la revelación de tu Espíritu Santo nos lleva, Señor, a tu corazón, y lo que tú creaste, lo primero, Señor, fue la familia. Oh Dios, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.